La oposición cuestionó la oficialización por parte del presidente Gabriel Boric de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Para hablar de este tema y también de la importancia de la gira europea que realiza el presidente electo José Antonio Kast, nos acompaña el senador independiente Rojo Edwards, integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador, gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos tus televidentes. Senador, la inscripción de la expresidenta Bachelet a la ONU. Primero, quiero tener su visión con respecto. Me imagino que es crítica, pero ¿por qué? Reformulo, digamos, de inmediato la pregunta. ¿Por qué cree usted que Michelle Bachelet no debería ser secretaria general de Naciones Unidas? Y la carta también de Chile para esto. Bueno, ahí usted está haciendo varias preguntas en una. Yo lo primero que quiero decirles es que las relaciones internacionales las define el presidente. Entonces, un presidente anterior no debería o no puede forzar a otro presidente, en este caso el presidente Boric, intentar forzar, amarrando candidaturas que el presidente que va a tener que llevar las relaciones internacionales tenga la decisión que tenga que tomar. Entonces, lo que está haciendo el presidente Boric es un amarre y para ese amarre incluso contó con los embajadores de México y Brasil en una forma clara de presión. Por lo tanto, creo que la forma en que se ha llevado esto no es más que una forma muy desleal de hacerlo. Ya. Porque fíjese que al presidente electo José Antonio Kast se le pide que financie la campaña de la presidenta Bachelet, se le pide que la apoye en todos los foros internacionales, cosa que es bastante difícil porque para el mundo republicano en particular, eh, el comienzo del declive institucional que tuvo Chile, perdón, un punto de inflexión del declive institucional ocurre durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto es un tema fundacional del Partido Republicano. Entonces, lo que está haciendo el presidente Boric es poniendo al presidente Kast, al presidente electo Kast, entre la espada y la pared. Porque si apoya la candidatura de Michelle Bachelet va a tener un problema grave y una posible fractura con su base. Pero si no la apoya va a quedar en problemas en este caso, con la izquierda. Y por lo tanto es, a mi juicio, una deslealtad total lo que ha hecho el presidente Boric. Interesante el análisis que lo hemos ido escuchando, pero quiero entrar un poquito más a fondo, digamos, en eso. ¿En qué pasaría si? Que obviamente es, y usted le dice muy bien, relevo eso, que es el presidente en ejercicio a partir del 11 de marzo, José Antonio Kast, quien va a definir esto, digamos, en términos de política internacional de Chile. Hoy es el presidente Gabriel Boric que toma esta definición. Y usted dice, el problema del presidente Kast a partir del 11 de marzo, si apoya a Michelle Bachelet, vendría con su base, porque sabemos que el Partido Republicano ha sido crítico, y el mismo José Antonio Kast, de Michelle Bachelet como un punto de inflexión. En eso uno revisa o googlea rápidamente y va a encontrar muchas declaraciones. Pero si la apoya, claro, con su base. Si no la apoya, ¿qué significaría para el presidente José Antonio Kast en términos de la reacción aquí en Chile? Porque de todas maneras la oposición, ustedes han dicho, va a ser muy dura. Mire, es obvio que la izquierda está en completo desarreglo y está completamente dividida. Y están tan divididos que hablan de las dos oposiciones, lo podrá haber visto. Sí, sí, claro. Pero la izquierda también se une en torno a la figura de Michelle Bachelet. Por lo tanto, lo que está haciendo acá el presidente Boric es, a sabiendas de la debilidad internacional de la candidatura de la presidenta Bachelet por el posible y muy probable veto de Estados Unidos, utiliza esto como una herramienta de política interna para unir a las izquierdas. Para unir a su sector. Quiero hacer una pregunta. O sea, una gran jugada de ajedrez del presidente Boric. Sea así. Por eso es que es desleal, porque lo hace con política pública que supuestamente es política de Estado, que es las relaciones internacionales. Si lo hubiese hecho con una política pública de vivienda o de otra materia, bueno, podríamos discutirlo. Pero acá lo que ocurre es que se viene a decirnos, esto es política de Estado, cuando todos sabemos que no es política de Estado. ¿Cómo hacer política de Estado algo que genera este nivel de controversia dentro de la administración actual con la administración saliente? Entonces, claramente acá hay dobles significados en lo que se está haciendo. Ahora, sobre el amarre, lo estábamos informando hace un rato aquí en Canal 24 Horas, un post del presidente Gabriel Boric, justamente sobre esta frase, aludiendo a lo que dijo el presidente del Partido Republicano, de hecho, como es el amarre más grande que está dejando el gobierno saliente, muy en línea con lo que usted dice. ¿Y qué dijo el presidente Boric? La candidatura a la expresidenta fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025, sería la primera
chilena, primera mujer en llegar, pero dice, calificarla de amarre es de una pequeñez y frivolidad tremenda, es una decisión que nos enorgullece. ¿Qué le parece la declaración del presidente Boric a esta respuesta? Hablemos de pequeñez, Nicolás. Fíjate que la candidatura, yo estaba en Nueva York cuando el presidente Toda la razón, pues. anunció la Usted estaba ahí en la candidatura asamblea. por supuesto. Sí. ¿Sabe cuándo nos dijeron que iban a anunciar la candidatura? A la hora de almuerzo, 2 horas antes del discurso. Ya, no en la Si misma usted quiere asamblea, no en el discurso. no, lo supimos 2 horas antes. Ya. Usted comprenderá Ok. que si usted quiere una política de Estado, no puede sorprender a la oposición con una candidatura de esa relevancia 2 horas antes. Y Ahora, era además un que hay otra secreto a cosa, voces hace mucho tiempo y de hecho muchos sí, decían pero probablemente en la asamblea, digo probablemente, ¿quién soy yo? Lo va a decir en la declaración ya está bien, pero yo soy miembro de de la la Comisión de Comisión de Relaciones Relaciones Exteriores. Exteriores. Los senadores y en particular los que estamos en relaciones exteriores, que supuestamente somos los que tratamos también de apoyar la política exterior cuando es de Estado, debimos haber sabido por lo menos algo. Y hay Ya, otra cosa, Nicolás, que tampoco se dice. Michelle Bachelet, ¿qué diferencia puede tener con el actual gobernante de las Naciones Unidas, que viene también del Partido Socialista, que tiene una visión Antonio política, Guterres. Antonio Guterres, bastante similar? Y uno dice, a ver, ¿y la ONU ha hecho una buena labor como para proponer una candidata del statu quo? O sea, de la misma corriente política, amiga cercana del establishment. Mire, ¿qué hizo la ONU para el conflicto Rusia-Ucrania? ¿Qué hizo la ONU o qué está haciendo con el conflicto de Sudán? ¿Qué hizo la ONU con Venezuela? La ONU hoy día no está cumpliendo su función. La ONU necesita cambios, las Naciones Unidas. Y para hacer cambios necesita gente con ideas Ya. distintas. Entonces, si usted Una me reforma dijera urgente, por además, ejemplo, del Consejo de Seguridad y un tema que ya es más de la historia de Naciones Unidas con respecto al poder de voto que tienen los integrantes del Consejo de Seguridad, entre ellos Estados Unidos y Rusia, eso, por ejemplo. eso, China. eso es una. Pero también, ¿qué es lo que pasa con todas las agencias de las Naciones Ujú. Unidas? Que están haciendo recomendaciones que son intervenciones claras en la soberanía de los países con un claro sesgo de izquierda dura y por lo tanto se está yendo al tacho de la basura porque no representa a la población mundial. Ya, ¿Qué es lo que entonces la está ONU, pasando hoy perdón, día? senador, Fíjate que es el día de ayer, interesante eso, perdón la interrupción. La ONU es un organismo sí, internacional de izquierda. no, las agencias que están controladas Ya, por la burocracia ok. están siendo partidarias permanentemente y las recomendaciones que hacen son recomendaciones que generalmente vienen en el tiempo adecuado para un sector político. Ujú. Pero eso no es el problema más grande, Nicolás. El problema más grande es la irrelevancia de la ONU. Porque si supuestamente estamos todos unidos en la ONU y resulta que no vemos ni una acción, por ejemplo, con la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, pero ¿para qué sirve si la ONU se hizo en su concepción inicial para poder guardar la paz? Claro, para evitar Y usted esto. me va a decir, oiga, y usted me va a decir Rusia, Ucrania, bueno, pero Rusia es una potencia nuclear. Ok, ¿qué ha hecho en Sudán? En Sudán, ¿cuál sería el problema de ayudar a la peor catástrofe humanitaria que hoy día existe, que es la catástrofe de Sudán? Porque esa es más grave Sí. en cantidad de número, en cantidad de desplazados que las que están ocurriendo en otras partes. ¿Y qué hace la ONU? Está preocupado, ¿sabe de qué está preocupado, Nicolás? De lo que dijo ayer Antonio Guterres, que no le llega suficiente plata para pagarle a su burocracia. Entonces, acá hay varios problemas. Uno es la necesidad de cambio de las Naciones Unidas porque no está haciendo su labor. Ahora, eso es independiente de la candidatura, no. Y Entiendo. también el procedimiento que se utiliza. Mire, Nicolás, cuando usted pone al embajador de Brasil y al embajador de México detrás, a la embajadora, ¿no? Sí, embajadora, sí. Embajadora de México detrás, ¿cuál es el mensaje que está enviando? Si usted no hace lo que yo digo, que es apoyar en este caso la candidatura de Bachelet, puede que la financie Brasil o que la financie México, ¿eso es lo que quieren decir? O usted va a tener un problema diplomático con nuestro gran amigo Brasil, porque usted sabe que la relación que tiene Chile con Brasil es una relación muy especial, de mucho cariño, de De hecho, mucha se notó larga en la data. reunión del presidente electo con el presidente Lula la semana pasada. Por supuesto, si Pero eso podría cambiar en Brasil es muy términos de importante. que, y ya estoy jugando, digamos, a la política internacional ficción, le pido disculpas, pero si el presidente José Antonio Kast decidiera, porque hay dos opciones, no apoyar la candidatura que ya está inscrita, o sea, la candidatura ya oficial,
no apoyarla o más bien dejar que fluya sola, sin el apoyo del gobierno? ¿Eso podría generar problemas, por ejemplo, con el presidente de Brasil? ¿O la No, yo presidenta de espero que no, México? porque no, las relaciones con Brasil y México tienen una profundidad Claro, es que a ese o punto. sea, puede ser un impas, pero Mm, claramente, Nicolás, lo que uno ve es un chantaje. ya. Es claramente un chantaje. Usted me está diciendo, tiene que apoyar a mi candidata, que el presidente puede decidir si hacerlo o no, Nicolás. Yo no estoy diciendo si debe hacerlo o no debe Sí, te hacerlo, porque entiendo. respeto pero lo que hay acá es un chantaje claro. Fíjese que es como lo que pasó con la embajadora neozelandesa que quería autonomía e independencia de la isla de Pascua, que llega a Chile y en vez de decirle, ¿sabe qué? Lo que hizo usted no está bien, le dan una ascensión para que sea la directora cultural O de la sea, Cancillería. ¿Qué es lo que están haciendo una ahí? reasignación, Es un claro, pero amarre. no, no con un cargo No, diplomático propiamente tal, digamos. no, claramente un cargo diplomático muy importante. La están subiendo, la están premiando por lo que hizo. Eso es un amarre directo, en este caso en la Cancillería. Entonces usted me va a preguntar, o sea, usted me va a decir, es que las políticas internacionales son de Estado. Sí, son de Estado, pero estas políticas no son de Estado, son de un sector político. El presidente podrá verlo, por supuesto, tiene que decidirlo. Él ha dicho que lo va a hacer el 11 de marzo. Pero aquí claramente hay una intencionalidad, Nicolás, que queda muy claro. Es más, y te voy a decir lo siguiente, Nicolás. Hasta antes de esta puesta en escena con los embajadores de México y Brasil, había debate interno Sí. en que muchos decían, no, si puede ser bueno apoyarla, algunos decían que no, etcétera. Y yo le aseguro que ahora los que estaban más favorables están todos bastante callados porque entienden que atrás de esto hay un chantaje, hay una amenaza, hay una forma de decirte, si no haces lo que yo quiero, tú puedes tener problemas con México, con Brasil, etcétera. Entonces, Claro, yo y usted dice, y realmente, no es solamente usted, pero yo lo he escuchado de otros, otros miembros de la oposición hoy, hay más bien una intención de política interna con respecto a lo que fue la definición del presidente Boric de la puesta en escena, no lo digo despectivamente, fue así, en el Palacio de la Moneda con Brasil y México apoyando la candidatura que ya se sabía, ya se había anunciado. Eso es lo que dice usted. sí, por supuesto, porque la candidatura de Michelle Bachelet es muy débil, porque todos sabemos que los miembros del mismo Consejo de Seguridad que usted me está hablando tienen poder de veto. Antes de presentarse a la Asamblea tiene que ir al Consejo de Seguridad. Sí, Entonces, todos es así. sabemos que es el mismo presidente Boric el que destruyó la candidatura a la presidenta Bachelet cuando cada vez que le dice que es mentiroso, que es un criminal, que es un emperador, como le dice el presidente Boric y le ha dicho como presidente y como exdiputado al presidente Trump. Entonces es evidente que el presidente Boric tampoco cree que la candidatura de Michelle Bachelet puede volar. Por eso, O que puede cambiar si sí. efectivamente el nuevo presidente José Antonio Kast, que tiene bastante más afinidad con el presidente Trump. Me pongo en esa línea, digamos. Pero ¿usted cree que al presidente Trump le va a gustar Michelle Bachelet, en particular si representa la sensibilidad del presidente Boric que le ha dicho Ya, de tu distinto. madre, por decirlo de una manera? La verdad es que no, pues Nicolás. Entonces, obvio que tiene una derivada nacional interna. Y yo quiero hacer otra pregunta, Nicolás. El presidente Kast va a ser presidente desde el 11. El 1 de abril ingresa la reforma tributaria del ministro Quirós, la reforma a las contribuciones, las nueve leyes para mejorar la permisología, etcétera. Y resulta que, claro, al presidente Kast, que se le puso un Miguelito, va a tener que decidir. Y si decide que no va de candidata, no va a apoyar a Michelle Bachelet, entonces vamos a tener a la izquierda chantajeándonos con todos Vuelve con los ese punto. proyectos de ley en base a que se apoya a Bachelet o no. Entonces, esto es claramente un Miguelito en el Ok, camino que le puso el presidente Boric al presidente Kast. Mírelo como lo mire, bien. y es ponerlo entre la espada y la pared. Senador Rojo Edwards, como siempre, agradecerle su tiempo y poder conversar con usted a esta hora. Muchas gracias, senador, que esté bien. Gracias por la invitación. Hasta luego, gracias.